abogado o acusado por tu investigación. ¿Pasas más tiempo organizando archivos que extrayendo conocimiento real? Si la respuesta es sí, sé exactamente cómo te sientes. He estado ahí. Es como nadar en un mar de información sin brújula. La investigación académica y profesional puede sentirse a veces como un castigo, ¿verdad? Miles de PDF, notas sueltas, intentar recordar dónde leíste esa frase clave, agotador. Estás perdiendo tiempo valioso que podrías usar en analizar, interpretar o incluso descansar. Pero tengo una noticia que te cambiará el juego. Y si te dijera que puedes multiplicar tu eficiencia investigando con dos aliados increíbles, te presento la combinación explosiva de Gemini 2.5 y Notebook LM. En este video te muestro el atajo inteligente. Quédate. Pero aquí está la buena noticia. La solución existe y es más accesible de lo que piensas. Por un lado, Gemini 2.5. Piensa en él no solo como un chatbot. ¿Listo para ver cómo funciona en acción? En el video anterior que te dejo en la tarjeta de arriba, vimos cómo combatir el bloqueo del escritor y encontrar el tema de tu tesis usando Gemini 2.5. Hoy nos adentraremos en la creación del marco teórico de la tesis o investigación en general, auxiliados por las herramientas de inteligencia artificial de Google. Primero haremos una investigación profunda utilizando Deep Research. Vamos a escribir nuestro tema, Economía de mercado con IA. Y vamos a aclararle en el prompt que necesito información base para realizar mi marco teórico. Oprimimos el botón Enviar y Gemini comienza a procesar. Primero nos devuelve el plan de investigación para que revisemos. Y en nuestro caso, escogemos el botón Modificar plan. Revisamos el plan propuesto y agregamos: quiero centrar mi estudio en América Latina. Oprimimos Enviar. Y la IA comienza a procesar. Nos devuelve de nuevo el plan para revisar. Y oprimimos el botón Empezar investigación. Deep Research comienza la búsqueda y va devolviendo su línea de pensamiento. Y los sitios web investigados. En la parte izquierda vemos que va encuestando 31 sitios web en pocos segundos. Podemos ver en los sitios web plataformas de revistas científicas indexadas, sitios gubernamentales, sitios educativos, Terminó la búsqueda y nos devuelve el primer borrador del marco teórico. Gemini nos indica que el botón Crear podemos usarlo para crear algo nuevo a partir de este borrador. En el borrador se indican las fuentes utilizadas y dando clic en ellas podemos accederlas. Gemini no inserta las citas en formato APA, Vancouver, etc. En la tarjeta de arriba te dejo un video donde explico cómo utilizar la plataforma de IA SCI Space para darle formato automático a las citas y referencias, y en la descripción te dejo el enlace. Podemos ver en nuestro borrador que Gemini ha insertado hasta información resumida en formato de tabla. Al final aparece un listado de todas las fuentes utilizadas en el informe generado y podemos acceder a ellas dando clic. Por último, podemos revisar la línea de pensamiento seguida por Deep Research para realizar la investigación. En la parte superior derecha encontramos el botón Compartir,
que permite exportar a documentos de Google en nuestro Drive o copiar el contenido al portapapeles. El botón Crear nos permite crear una página web o una infografía, por ejemplo, si la investigación fuera para nuestro negocio y no para una tesis. Permite hacer un resumen de audio, que veremos más adelante en este video. Y permite hacer un cuestionario sobre la investigación, algo muy útil para estudiar y aprender el contenido con vistas a la defensa de la tesis posteriormente. Escogeremos para nuestro ejemplo cuestionario y Gemini comienza a procesar. Nos devuelve 8 preguntas con sus posibles respuestas para escoger. Y si seleccionamos mostrar pista, nos devuelve una ayuda para la respuesta. Oprimiendo el botón siguiente, nos movemos por el cuestionario. Podemos compartir el cuestionario en las redes sociales o mediante un link. Cerraremos el cuestionario de ejemplo. En el chat podemos ver los 2 documentos creados, el cuestionario y el borrador del marco teórico. Activamos el modo Canvas y vamos a solicitar que realice un resumen. Nos devuelve un documento más resumido. Esta herramienta se basa en el análisis realizado por Deep Research. Por lo tanto, el prompt que indiquemos a Deep Research debe indicar, por ejemplo, buscar información en revistas indexadas de alto impacto de los últimos 5 años. Mientras el prompt sea más específico, mejor será el marco teórico que devuelve. La opción Canvas es un editor de texto que nos permite hacer modificaciones al documento, que veremos en detalle más adelante en este video. Se puede cambiar o dar formato al documento indicando encabezados, negritas, cursivas, listas numeradas, pero según pueden observar, la IA devolvió un documento con formato. Vamos a copiar el contenido del resumen al portapapeles y pegarlo en un documento de Word para guardarlo como PDF. Regresamos a Gemini y escogemos el marco teórico generado por Deep Research para exportarlo a un documento en nuestro Drive. Se abre la aplicación Docs de Google, que estaremos viendo en detalle en próximos videos, porque tiene nuevas funcionalidades muy útiles en nuestras tesis. Ya tenemos guardados en PDF y en un documento del Drive nuestra investigación base para utilizarla en la próxima sección del video, donde tomaremos esta información valiosa que obtuvimos con Gemini y veremos cómo NotebookLM nos ayuda a darle estructura y sentido. Pero primero, escríbeme en los comentarios cuál de estas técnicas es la que usarás para estudiar o en tu investigación o tu tesis. Ahora vamos a utilizar NotebookLM para continuar nuestra investigación. En la descripción del video les dejo el link para acceder a esta herramienta de Google. En este caso, podemos agregar fuentes para comenzar nuestra investigación o para continuar la que habíamos iniciado con Gemini 2.5. Vamos a decir que voy a añadir una fuente. La puedo subir desde un archivo que tenga en la máquina. En este caso vamos a subir el resumen del marco teórico que habíamos exportado a PDF. Con este resumen, NotebookLM nos puede hacer un resumen de audio, podemos añadirle notas al resumen o podemos hacer un mapa conceptual. Vamos a agregar además otra fuente. En este caso vamos a escoger de Google Drive el documento que habíamos guardado de Google, donde teníamos toda la información que nos había dado Deep Research. En la parte derecha de la herramienta podemos hacer un documento resumen que es parecido al documento que nos hizo Gemini. En este caso, al decir que vamos a hacer un documento resumen, como yo tengo 2 fuentes subidas, él me hace un resumen basado en esas 2 fuentes. Nos hizo una nota con este resumen. Aquí podemos ir, por ejemplo, a las distintas partes de los documentos donde están referenciados en el resumen. En este caso, como pueden ver, tiene las fuentes. Vamos a minimizar esta nota. Vamos además a realizar, digamos, una guía de estudio. Esto nos puede servir para estudiar luego para la presentación de la tesis o para estudiarnos el tema que nos ha resumido la inteligencia artificial, aprenderlo y decidir si es adecuado para incorporar en nuestro marco teórico de la tesis o no.
Entonces vemos aquí la guía de estudio basado en la información de las fuentes que están aquí seleccionadas. Si yo quiero que él me haga solo una guía de estudio o un resumen de una de las fuentes, yo desmarco la que no quiero que incorpore y cuando escoja del lado derecho la herramienta que quiero utilizar, solo aplica a la que tengo seleccionada aquí en la izquierda. Aquí pueden ver la guía de estudio que nos ha generado. Tiene preguntas que, como vimos en Gemini 2.5, él también nos hace un cuestionario. En el caso de Gemini 2.5 nos hace un cuestionario con posibles respuestas para que nosotros practiquemos el contenido que nos ha generado, para que lo estudiemos, lo aprendamos. Ya les digo, puede ser para luego hacer la presentación de nuestra tesis. En este caso, él nos genera las preguntas, no las pone como respuesta, nos genera un ensayo de lo que deberíamos practicar, profundizar de cada punto, y además nos ofrece un glosario de términos utilizados en documentos que nosotros le estemos poniendo. Este glosario lo podemos incorporar a la tesis si queremos, se aplica y es muy interesante, o usar para estudiar y para comprender mejor. Además nos da las claves de las respuestas de las preguntas que nos hizo, o sea, nos da una guía para podernos estudiar y aprender todo el contenido que le hemos solicitado. Otra de las herramientas que tenemos en la parte derecha es una cronología. Nos está generando la cronología basado en las dos fuentes porque las tenemos seleccionadas las dos en este lado izquierdo. Nos dice una línea de tiempo detallada sobre la información que nosotros le estamos dando a analizar. Nos ofrece de los diferentes años referenciados en el orden en que está en el documento, y además nos devuelve los personajes que están nombrados, que pueden ser personas o pueden ser instituciones como la CEPAL, etc. Podemos convertir en fuente esta cronología y se nos agrega como una fuente más. En el caso de la guía de estudio, también la podemos convertir en una fuente adicional a nuestra investigación. Fíjense, él no nos está haciendo el marco teórico, él nos está ayudando a hacer el marco teórico, a aprenderlo, a estudiarlo y que después nosotros tomemos decisiones a la hora de redactar. Con toda esta información, nosotros podemos estar preparados para hacer nuestro marco teórico. Además, podemos decir que nos haga un mapa conceptual, o sea, un mapa de ideas sobre toda esta información, todas estas fuentes que, fíjense, ahora nosotros le agregamos más. Ya esta tiene también la cronología, etc. El mapa mental que nos ha generado, este mapa mental pudiera ser un gráfico que agreguemos a nuestra tesis, o puede ser que lo agreguemos, digamos, al PowerPoint luego de presentación, o sencillamente nos sirve para estudiar y comprender mejor los contenidos que tenemos para nuestra tesis. Este mapa mental podemos, fíjense, si nosotros cerramos, esta es la idea principal, que es nuestro tema de tesis, se nos abre en subtemas importantes y cada subtema nosotros le podemos abrir y aquí nos devuelve, por ejemplo, cronologías, porque aquí está hablando de la línea del tiempo, nos devuelve la línea del tiempo completa. Aquí en donde podemos encontrar los conceptos fundamentales se nos abre, podemos abrir además esos conceptos y nos devuelve ejemplos o conceptos asociados a los temas. Vamos aquí a cerrarlo o a minimizarlo. Otra funcionalidad que tiene el Notebook LM, que es que podemos descubrir más información. Por ejemplo, aquí, parecido a como nosotros hicimos en el Deep Research, hacerle una pregunta. Busca información referente a nuestras fuentes, pero que esté en revistas indexadas de alto impacto, para realizar el marco teórico de nuestra tesis. Enviar, y aquí está buscando, nos ha devuelto un grupo de informaciones que se encuentran en revistas indexadas y que son referentes a nuestra investigación. Son 10 fuentes seleccionadas, le podemos decir importar, y nos las está agregando como nuevas fuentes a nuestra investigación que estamos realizando con la inteligencia artificial. Ahora, por ejemplo, vamos a utilizar, que hasta ahora no lo habíamos utilizado, que nos haga un resumen de audio. Vamos a quitar, digamos, las fuentes iniciales que nosotros teníamos. Él está generando una conversación basada en las 12 fuentes que tenemos seleccionadas.
nos dice que el proceso puede durar unos minutos y este proceso no necesariamente tenemos que quedarnos en la pantalla, podemos ponernos a hacer otras operaciones. Él está trabajando online. Ya se terminó de generar el audio, vamos a escucharlo. Hola, a veces enfrentarse a un trabajo de investigación, una tesis, parece una montaña, ¿verdad? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo saber si es sólido? Sí, es una sensación, muy común. Pero no es tan intimidante si conoces un poco las claves. Hoy, de hecho, tenemos material muy interesante. Y es sobre cómo estructurar una investigación académica y además ejemplos prácticos. Vamos a avanzar un poquito para que vean. ¿Cómo definimos nuestro propio camino? Parece que todo empieza con la pregunta correcta, ¿no? Fundamental. Es que es el timón de todo. Una buena pregunta de investigación tiene que ser precisa, clara. Hay que evitar las preguntas demasiado generales. Por ejemplo. Pues las que buscan juicios de valor, tipo, ¿es bueno que? O las filosóficas, o... Vamos a avanzar un poquito más el audio. Suena un poco técnico, pero es esencial. Operacionalización. Sí, es, digamos, el arte de descomponer variables complejas en dimensiones y luego en indicadores que sí se puedan medir. Por ejemplo, la mantenibilidad del software, que es una característica. Como pueden ver, el audio que generó resumen de todos los artículos que nosotros le subimos como fuentes es un audio conversacional donde les explica el contenido, pero a manera de diálogo, una manera amena. Es un audio que les permite estudiar fácilmente y aprender el contenido de esos artículos para luego tomar decisiones si van a utilizar o no esa información para incorporarla en su marco teórico de la tesis. Este audio nosotros podemos descargarlo en esta opción. Para luego copiarlo a nuestro móvil o oírlo en la computadora o en cualquier momento para ir estudiando y escuchando. O podemos compartirlo con cualquier persona, público, nos permite copiar el enlace para compartirlo si nosotros activamos el acceso público. Podemos generar el audio de una sola fuente o de varias fuentes de lo que queramos estudiar o aprender sobre la investigación que estamos realizando. Vamos a ver el mapa mental. Nosotros también podemos descargarlo. Él se descarga como una imagen que podemos encontrar luego en la computadora en formato de imagen, que eso lo podemos incorporar en nuestra tesis o para el estudio, etc. El resto de las fuentes que nosotros generamos, como fueron la línea de tiempo, ya la incorporamos como una fuente. Aquí abajo, en cada una de las opciones, sean notas que nosotros incorporamos o opciones que le indicamos a Notebook LM que nos hiciera, lo podemos convertir en fuente. Cuando se convierten en fuente se nos ponen en la parte izquierda y podemos seleccionar uno. Aquí tenemos ya seleccionados todos los artículos que le pedimos que por la opción descubrir. Tenemos la línea de tiempo detallada, la cronología, el resumen que hizo, más las fuentes que nosotros le incorporamos, que hicimos los resúmenes con el Deep Research en el Gemini 2.5, y vamos aquí ahora a indicarle que nos realice un resumen general. Haz un resumen general incorporando la información de todas las fuentes. Son 14 fuentes, como nos está indicando aquí. Él está generando el resumen. Aquí abajo, si ustedes observan, además, él nos va proponiendo preguntas que podemos hacerle sobre el tema que estamos trabajando también. Ya nos ha generado un resumen. Aquí tiene las fuentes de donde sacó cada parte del resumen. Y esto nosotros le podemos decir guardar como una nota que la incorporamos, o también le podemos decir copiar al portapapeles. Le dijimos entonces copiar al portapapeles. Vamos de nuevo a la opción de Gemini 2.5 donde estábamos trabajando y haciendo el resumen de nuestro marco teórico. Pero primero, un consejo. Vale, ahora cambiemos un poco de tema, pero sigamos hablando de herramientas que hacen nuestra vida online más fácil y segura. ¿Te pasa que tienes que manejar un montón de cuentas online diferentes para tus estudios, tu investigación o tu trabajo? O peor, preocuparte por si te rastrean o si usar varias cuentas te trae problemas de bloqueo. Pero la buena noticia es que existe una herramienta diseñada justamente para esto. Se
Se llama Gologin. Empezar a usarlo es muy sencillo. Te registras rápido en su web. Te dejo el enlace abajo. Descargas la aplicación y en pocos minutos ya puedes empezar a crear perfiles. ¿Y cómo funciona? Con Gologin puedes crear perfiles virtuales independientes. Cada uno es como si tuvieras un navegador totalmente separado, con su propia configuración única, sus cookies y una huella digital distinta. Esto es increíblemente útil porque puedes gestionar todas esas cuentas online separadas, de investigación, de plataformas académicas, de herramientas de análisis, desde un solo lugar en tu computador, sin que se vean entre sí. Ayuda a proteger tu privacidad. Tu actividad no queda tan fácilmente vinculada a una única huella digital, algo importante cuando manejas datos o información sensible. Aunque quizás no sea tu uso principal, también te permite acceder a contenido que a veces está restringido por ubicación, lo cual puede ser útil para acceder a ciertas bases de datos o recursos si trabajas con información internacional. Y un extra interesante, con tu cuenta te incluyen 2 GB de proxies residenciales gratuitos. Esto te da una capa adicional de seguridad y te permite simular conexiones desde diferentes lugares de forma rápida y fiable. Gologin es una herramienta que definitivamente vale la pena explorar. Puedes probar Gologin gratis ahora mismo usando el enlace que te dejo justo abajo en la descripción de este video y también en el primer comentario fijado. Y si decides dar el paso a un plan de pago, no olvides usar mi código promocional Luisa para obtener un beneficio extra. Continuamos. Activamos la opción Canva y le vamos a pegar todo ese resumen que nos generó el Notebook LM. Vemos ya formateado porque la opción de Canva nos permite darle formato al documento. Aquí lo podemos modificar, editar, cambiar. El documento que tenemos en Canva de Gemini 2.5 podemos, por ejemplo, seleccionar un área y le decimos amplía estos puntos. Damos Enter, él se encuentra trabajando y amplió la información que aparece en los puntos. O sea, podemos hacer modificaciones al documento después que ya está generado, venir a la opción de cambiar el tono. Está en tono formal, vamos a ponerlo, por ejemplo, muy formal. Él se encuentra trabajando y cambia el texto que aparece en Canva. También podemos hacerle cambios nosotros directamente. O sea, lo mismo podemos hacer cambios de formato que cambios de contenido. Nosotros directamente escribiendo o utilizando las opciones que nos proponga la IA. Hemos recorrido el camino de la eficiencia con Gemini 2.5 y Notebook LM. Hemos visto que no es solo una herramienta, es una forma de recuperar tu tiempo y energía mental para lo que realmente importa, tu análisis, tu creatividad y tu aporte original. Estamos juntos en este camino de optimizar nuestra vida académica y profesional. Adoptar estas herramientas es un paso adelante para toda nuestra comunidad. Recuerda, cargar, interactuar, preguntar estratégicamente, conectar ideas, generar borradores. Estos son los pasos clave para transformar tu investigación. Si este video te ha sido útil, si te ha dado esperanza y herramientas prácticas, te pido 2 cosas. Primero, dale un like a este video. Me ayuda muchísimo a saber qué contenido te es más valioso. Y segundo, suscríbete al canal si aún no eres parte de esta comunidad de crecimiento. Activa la campanita para no perderte ningún tutorial o consejo futuro. Estamos haciendo una serie de videos para utilizar la IA en nuestra investigación y escritura de la tesis, artículos científicos o proyectos de investigación en general. Y ahora te lanzo un reto. Prueba Notebook LM con Gemini 2.5. Esta semana carga de 3 a 5 documentos que necesites revisar y hazle 3 preguntas estratégicas. Vuelve a este video y cuéntame en los comentarios tu experiencia. Usa el hashtag investigaciónIA. Quiero saber qué descubriste. Para ayudarte a empezar, estoy preparando una pequeña checklist con tipos de preguntas estratégicas que puedes hacerle a la IA. Mantente atento a la pestaña de comunidad. Aquí en pantalla te dejo 2 videos más que complementan perfectamente lo que aprendiste hoy. Te recomiendo este sobre parafraseo automático con IA y este otro para realizar tu perfil de tesis o proyecto de investigación. Haz clic y sigamos optimizando tu camino. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Revisa la descripción que te dejo todos los links referenciados en este video.